La quinta versión de este relato épico se centra en el fragor del trabajo diario, la euforia de los regresos, las firmas de Stefano Di Carlo y las despedidas dolorosas, adiós, Enzo Díaz, quedaron atrás. Ahora, el Monumental es un búnker de alta exigencia, un laboratorio donde Marcelo Gallardo debe convertir dos talentos volátiles, Ezequiel Barco y Claudio Echeverri, en la maquinaria perfecta que conquiste América. La primera semana de entrenamientos ha sido brutal, marcada por la intensidad física del muñeco, y más importante aún, por el inicio del plan psicológico de redención diseñado específicamente para Barco. El destino de River Plate ya no depende de los euros o los dólares, sino de la mente de un extremo y la magia de un 10. Vamos a zambullirnos en el infierno de la pretemporada gallardista, a revelar cómo los rivales analizan neutralizar el flamante 4-3-1-2 y a conocer el último y más duro desafío de Di Carlo, la lista final de la Copa Libertadores. El tiempo apremia, y cada gota de sudor en Núñez es una promesa de gloria o de fracaso. Si quieres saber cómo está la dupla en los primeros ensayos, no te muevas, dale me gusta y comparte este análisis. La primera semana de Barco en el predio fue, por orden de Gallardo, doble turno y terapia diaria. El muñeco, sabiendo que el regreso de Barco no era solo deportivo sino emocional, implementó un seguimiento psicológico intensivo. El psicólogo deportivo del club tiene una orden precisa: lograr que Ezequiel canalice su temperamento y su ansiedad de regreso en concentración táctica. Barco, históricamente propenso a las expulsiones o a las protestas excesivas, debe entender que su rol como sombra de 9 exige la máxima disciplina. Gallardo le explicó en privado: tu gambeta es un arma letal, Ezequiel, pero si la usas por frustración, pierdes al equipo. Aquí no te pido que seas un líder de vestuario, te pido que seas un líder de jugada. Tu cabeza debe estar tan rápida como tus pies. La presión familiar, el detonante de su regreso, se convierte ahora en su motor. Un barco emocionalmente estable es un barco imparable. La terapia busca despojarlo de la carga del fracaso en Rusia y devolverle la alegría por el juego que lo hizo brillar en Argentina. Mientras Barco lidia con sus demonios internos, Claudio Echeverri se integra con la naturalidad de un veterano. El Diablito, protegido por su perfil bajo, sorprende a Gallardo con su capacidad de absorción de conceptos. En el 4-3-1-2, el muñeco le exige una visión de 360 grados, no solo para pasar, sino para recibir de espaldas a la jugada y girar en el momento justo. Su principal trabajo en los ensayos es la ejecución inmediata. Gallardo no quiere que el Diablito piense demasiado, quiere que ejecute. El pase rápido a Barco, el remate sorpresivo desde la media distancia, el desmarque corto. El Diablito no solo cumple, sino que genera asombro. La conexión con el delantero central, el 9 de referencia, es instantánea, con pases filtrados que rompen la última línea como si fuera mantequilla. La única preocupación del cuerpo técnico es proteger su físico liviano de la dureza de los entrenamientos y de la patada artera que, inevitablemente, recibirá en los partidos. El impacto del nuevo esquema ya se siente en las oficinas técnicas de los rivales. Los entrenadores de Boca Juniors y otros contendientes de la Libertadores están rompiéndose la cabeza analizando cómo neutralizar el rombo de Gallardo. El 4-3-1-2 es un esquema de presión central, que sacrifica la amplitud por la densidad ofensiva. La conclusión es unánime: para parar a Echeverri y Barco, hay que taponar el centro de la cancha y ahogar a los volantes interiores. La estrategia defensiva más probable de los rivales será el 5-3-2 o el 4-4-2 con doble 5. El objetivo es colocar un perro de presa, un volante central agresivo, a la sombra de Echeverri, sin darle un segundo para pensar o girar. Pero Gallardo ya tiene la respuesta táctica: el unpredictable switch, el cambio impredecible. Esta contramedida es la clave del nuevo River. En lugar de que el equipo juegue siempre por el centro, Gallardo ha entrenado a sus laterales para que sean los auténticos extremos. Cuando Echeverri es marcado de cerca, el pase no va al centro, sino a los laterales, que tienen total libertad para proyectarse al ataque. En ese momento, el sistema muta. Barco abandona el centro y va hacia la banda que se está atacando, generando un 2 contra 1 con el lateral. Echeverri se libera al dejar de ser el eje, y se mete al área como un delantero más. Este cambio constante de roles, donde Barco puede ser un segundo punta, un extremo o un falso 9, en una misma jugada, anula la marca fija de los rivales. El unpredictable switch es la jugada de pizarrón que Gallardo espera para desarticular el doble 5 rival. Si los rivales se cierran por el centro, River los atacará por los costados con la velocidad de Barco y la sorpresa de los laterales. Si se abren, Echeverri los fusilará por el medio. Es un ajedrez táctico digno del muñeco. La presión sobre los jugadores actuales, la que no se ve, es tan fuerte como la que ejercen los fichajes. Los jugadores que pelean por un lugar con la dupla, un volante creativo,
un extremo rápido, se han transformado. Gallardo ha logrado que la competencia interna sea un motor de superación. La intensidad de los entrenamientos ha llegado a un punto de no retorno. La única forma de ganarse un lugar en este River es jugar al 100%. El último gran desafío para el presidente Stefano Di Carlo y Gallardo es la lista final de la Copa Libertadores. Con la llegada de Barco y Etcheverry, el plantel superaba el cupo permitido para la fase de grupos. 2 jugadores deben ser excluidos de la lista, un anuncio que, inevitablemente, será traumático. Di Carlo ha manejado esto con Gallardo en reuniones a puertas cerradas, tomando decisiones que balancean la trayectoria, el futuro y el rendimiento inmediato. Los 2 jugadores que saldrán de la lista, según los rumores más fuertes que circulan en el entorno de Núñez, son un delantero juvenil con poca experiencia y un mediocampista extranjero que no ha terminado de adaptarse al ritmo y la exigencia del fútbol argentino. La exclusión es un mensaje de Di Carlo. El club está dispuesto a sacrificar la proyección futura y el compromiso económico por el rendimiento inmediato y la ambición de la Copa. Es la señal final de que River va por todo. La presión se acumula en un solo lugar, el césped del Monumental. La doble repatriación ha costado un compañero querido, una inversión millonaria y un debate ético deportivo. La justificación de Stefano Di Carlo ante la masa social solo será una: ganar. El primer partido, el debut oficial de la nueva era del rombo, está a días de distancia. Los ojos del continente estarán puestos en el Diablito y en Barco. ¿El plan psicológico de Gallardo habrá funcionado para calmar al extremo? ¿La magia de Etcheverry soportará el peso de las expectativas? La respuesta a estos interrogantes es la que definirá si el sacrificio de Enzo Díaz valió la pena y si la gestión de Di Carlo entrará en historia por la puerta grande. La cuenta regresiva había terminado. El silencio tenso de los entrenamientos había dado paso al rugido ensordecedor de las tribunas. Pero antes de que Ezequiel Barco y Claudio Etcheverry pisaran el césped del Monumental para el debut oficial de la nueva era, el presidente Stefano Di Carlo tuvo que ejecutar el último acto de su dolorosa ingeniería: la presentación de la lista final para la Copa Libertadores. 2 nombres, 2 carreras, debían ser sacrificados para hacer sitio a los regresos de alto impacto. La decisión, tomada a sangre fría por Di Carlo y ratificada por Marcelo Gallardo, cayó como una bomba en el vestuario. Los 2 jugadores excluidos fueron, tal como se había anticipado, el mediocampista extranjero que no logró adaptarse a la intensidad gallardista y un joven delantero de la cantera que, a pesar de su potencial, aún no estaba listo para el fragor de la Copa. La noticia, comunicada individualmente por el cuerpo técnico, generó un ambiente de tristeza y frustración. La exclusión del juvenil fue un mensaje brutal. River, bajo Di Carlo, no está para apuestas a futuro en el corto plazo, solo importa el rendimiento inmediato y la ambición de ganar. La exclusión del extranjero, en cambio, fue una señal de la intolerancia de Gallardo a la falta de adaptación al fútbol argentino. El vestuario entendió la magnitud del momento, cada lugar en la lista era sagrado, y el sacrificio de Enzo Díaz no había sido en vano. La presión sobre Barco y Etcheverry aumentó exponencialmente. El día del debut fue una explosión sensorial. El Monumental, con las banderas al viento y los fuegos artificiales, era un caldero hirviente. El rival, un equipo de mitad de tabla que había preparado su estrategia defensiva durante días para contrarrestar el rombo de Gallardo, se alineó en un 5-3-2 ultradefensivo. El plan del rival era simple: 3 centrales fijos, 2 carrileros hundidos y un mediocampo de 3 hombres con un doble 5 de marca, todos enfocados en anular la zona de influencia de Claudio Etcheverry. La misión del volante central rival era clara: no dejar que el Diablito gire. Gallardo, previendo esta muralla, dio la orden de paciencia en el túnel. El debut de la nueva sociedad no sería un festival de goles, sino una batalla de ajedrez táctico. El partido comenzó bajo el libreto rival. River dominaba el balón con un 80% de posesión, pero el rombo estaba asfixiado. Etcheverry, apenas recibía la pelota, era rodeado por 2 o 3 rivales. El unpredictable switch, el plan B de Gallardo, no se activaba del todo porque la ansiedad de la tribuna contagiaba a los jugadores. El equipo caía en el error de centralizar demasiado el ataque, chocando una y otra vez contra la defensa de 5. Aquí es donde Ezequiel Barco enfrentó su primer gran test de redención. Frustrado por la falta de espacios, Barco volvió a caer en su vicio, el individualismo precipitado. Un par de gambetas innecesarias que terminaron en pérdida de balón encendieron las alarmas en el banco de suplentes. Gallardo, que había anticipado este momento con su terapia psicológica intensiva, se puso de pie, no para gritar, sino para hacer una seña. La seña era simple: cabeza arriba, lateral al ataque. La reacción de Barco fue inmediata, la prueba de que el trabajo psicológico estaba dando frutos. En lugar de encarar, Barco levantó la cabeza y lanzó un pase rápido al lateral izquierdo que subía a toda velocidad. Esta jugada,
El primer unpredictable switch, bien ejecutado, rompió el cerrojo. El lateral de River llegó al fondo y lanzó un centro rasante que Etcheverry, liberado de la marca por la subida de Barco, recibió en el punto penal. El Diablito, con la frialdad de un veterano, remató de primera. Gol de River. La explosión del Monumental fue catártica. El gol no fue de Barco ni del delantero, sino del Diablito, en una jugada donde la disciplina de Barco y la magia de Etcheverry se fusionaron por primera vez. El gol cambió el partido y selló la redención inicial de Barco. El extremo, al ver que su disciplina táctica generaba el gol, se calmó. Su juego se volvió más colectivo, más inteligente. Etcheverry, liberado por el gol, comenzó a desplegar su magia. Dejó de buscar el pase milimétrico para enfocarse en la conducción corta, atrayendo marcas y dejando espacios a sus espaldas. En el segundo tiempo, la nueva sociedad deslumbró. Barco, jugando como segundo delantero, recibió un pase filtrado de Etcheverry, un pase que solo el Diablito ve, y definió con una tranquilidad asombrosa. Doblete de River. La sociedad había nacido con un gol de magia pura y otro de disciplina táctica. El partido terminó 2-0. El resultado fue menos importante que la confirmación táctica. El 4-3-1-2 funciona, y el unpredictable switch es la clave para desarticular las defensas cerradas. Barco pasó la prueba psicológica, demostró que, bajo la presión, podía elegir el pase correcto antes que la gambeta individual. Etcheverry, por su parte, demostró que es el 10 que River necesitaba, el eje de la creación. Marcelo Gallardo, en la conferencia de prensa posterior, no mostró euforia. Fiel a su estilo, fue exigente. Ganamos, sí, pero fallamos en la primera mitad. La paciencia no se negocia. Claudio y Ezequiel tienen un potencial enorme, pero esto es solo el primer paso. El verdadero examen es la continuidad. El mensaje del muñeco fue dirigido al vestuario y a la afición. La euforia es pasajera, la exigencia es permanente. El presidente Stefano Di Carlo, en cambio, sí permitió un breve momento de celebración institucional. En su encuentro con la prensa, el presidente fue consultado sobre la venta de Enzo Díaz. Di Carlo no dudó en justificar su gestión con el resultado. El sacrificio de Enzo fue doloroso, un acto de absoluta ambición deportiva. Hoy, ese sacrificio tiene un rostro, el 2-0 y el brillo de dos talentos que van a devolvernos la copa. La gestión responsable es aquella que arriesga con inteligencia. La venta de Díaz y la llegada de Barco y Etcheverry no es un capricho, es una declaración de guerra futbolística al continente. El mensaje es claro, River va por todo, y no nos detendremos. La justificación de Di Carlo fue un golpe de efecto mediático. La afición, aliviada por el triunfo y deslumbrada por la nueva sociedad, perdonó la dolorosa venta de Enzo Díaz. El presidente consolidó su figura como un líder que se atreve a tomar decisiones impopulares si el fin justifica los medios. Sin embargo, la amenaza acecha en el horizonte. El análisis de los rivales, que ya vieron el funcionamiento del rombo, se intensificará. Boca Juniors y otros gigantes de la Libertadores tienen ahora el material en video para estudiar el unpredictable switch. El próximo partido será contra un rival más grande, con más jerarquía, y la defensa de 5 hombres será ejecutada con más precisión. Gallardo lo sabe, y por eso, en el entrenamiento post-debut, la orden fue simple: intensidad triple y rotación obligatoria. El muñeco no dará descanso. El destino de River Plate se ha puesto en marcha. La dupla Barco-Etcheverry es el motor, Gallardo el ingeniero y Di Carlo el arquitecto que financió la obra con un sacrificio. El camino es largo, la presión es infinita, y la gloria está a solo unos meses de distancia. La pregunta ahora no es si funcionan, sino si esta nueva sociedad de la gambeta y el pase podrá mantener la disciplina y la intensidad durante toda la fase de grupos, y lo más importante, durante las instancias decisivas de la Copa. ¿El temperamento de Barco volverá a jugar una mala pasada cuando el resultado no sea favorable? ¿Y la fragilidad física de Etcheverry aguantará la dureza de la Copa Libertadores? El reloj corre, y la respuesta está en cada partido que se viene. ¿Crees que Gallardo debería empezar a rotar a la dupla ahora mismo, o darles continuidad absoluta para consolidar la química? Danos tu opinión en los comentarios, y sigue con nosotros el minuto a minuto de esta historia que cambiará el fútbol sudamericano.